Libro de Apocalipsis capítulo 2, libro de Apocalipsis capítulo 2. Estamos estudiando la adoración en las diferentes iglesias del Apocalipsis. Así es de que si usted me puede acompañar, por favor, Apocalipsis capítulo 2, y en lo que usted lo busca, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos permite estudiar su palabra y que podamos atesorarla con mucho entendimiento en esta preciosa noche. Acompáñenme a orar. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, escudriñarla, y por sobre todo, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a entenderla. Señor, han sido días dificultosos, han sido días de mucho sufrimiento, de muchas ansias, de muchas angustias para todos mis hermanos y para los que nos escuchan. Estamos en cuarentena, Señor, pero eso no quita la posibilidad y el derecho y el privilegio y la responsabilidad que tenemos para adorarte como el Dios que eres. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra adoración defectuosa, que estamos aprendiendo a adorarte de la mejor manera, pero a pesar de nuestra adoración defectuosa y muchas veces no agradable a ti, aún no nos has dejado sin candelero en medio de este mundo de oscuridad. Gracias porque tenemos una iglesia, gracias porque tenemos pastores, gracias porque hay congregación que está sedienta de tu palabra, y la predicación, Señor, aunque no es perfecta, tratamos, Señor, la manera de lo posible de que sea fiel, de manera que hayan personas, hijos tuyos, un pueblo tuyo que esté siendo santificado y que se conviertan en adoradores en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, para que nos des entendimiento de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, estamos, regálenme un segundito porque creo que hubo un pequeño cambio por ahí. Uy. Ok, ¿se escucha? Ok, entonces estamos estudiando la iglesia, las diferentes iglesias del Apocalipsis. Si se recuerda, le comentaba que estamos estudiando la teología de la adoración y cada iglesia tiene su sistema de adoración. Cada iglesia tiene la responsabilidad de enseñar a su congregación cómo adorar correctamente al Señor. Sin embargo, a lo largo de la historia, y ese es uno de los problemas o de los obstáculos que todas las iglesias tenemos, a medida que nos vamos apartando de la verdad de las escrituras, la adoración se va viendo distorsionada. Y eso lo podemos ver, no es una crítica contemporánea, es la exposición de la palabra de Dios, la que nos lleva a nosotros a ver de que desde el principio, desde el momento en que las iglesias, las primeras iglesias, las iglesias primitivas, empezaron a tener sus formas de adoración, estas formas de adoración fueron distorsionadas. Decíamos de que las cartas a las iglesias del Apocalipsis las escribe el Señor con el propósito de que las iglesias aprendan a adorar al Señor. Y hay ciertas críticas que el Señor les hace a cada una de las iglesias, que yo creo que es importante que nosotros las revisemos, porque decíamos que si bien es cierto, estas iglesias son las iglesias, fueron iglesias genuinas, iglesias que existieron en su momento. Estas iglesias, que son 7 iglesias en Asia Menor, representan a todas las iglesias que han habido por la historia y que existen hoy en día. Asimismo, no queremos referirnos solo
a la iglesia, sino que también queremos hacer énfasis en que representa la forma de adoración de cada uno de nosotros. Podría ser que la iglesia en la que usted esté sea correcta, pero usted no es un adorador correcto, no está adorando al Dios correcto de la forma correcta, y con la actitud correcta. Entonces es necesario que usted revise su propia adoración y asimismo que usted revise la adoración comunitaria que está habiendo en su iglesia. La última semana, el día domingo, estuvimos viendo la adoración en la iglesia de Éfeso, una iglesia muy intelectual, una iglesia con mucha predicación expositiva, muy bien adoctrinada, una iglesia con el valor de señalar a los falsos maestros, pero decíamos de que esta iglesia había abandonado su primer amor. ¿Y cuál era su primer amor? Aquel amor con el cual ellos fueron tratados, aquel amor con el cual Dios los recibió, con el cual Dios los trajo, un amor de misericordia, un amor con mucha verdad, pero la verdad con mucha misericordia, con mucha paciencia, con mucha benignidad. Y esto era lo que carecía la iglesia de Éfeso. Es curioso, y algo que no mencioné la semana pasada, es curioso ver de que la iglesia de Éfeso, al final, su candelero fue quitado. No existe comunidad de creyentes hasta el día de hoy en la región de Éfeso. No hay una iglesia, no existen iglesias de creyentes, no hay persecución de cristianos porque la iglesia de Éfeso, el candelero fue quitado de esa región. Sin embargo, es diferente a la iglesia de Esmirna, que es la que vamos a ver el día de hoy. La iglesia de Esmirna es todo lo contrario. La iglesia de Esmirna, el candelero permanece hasta el día de hoy. Y es una iglesia que desde que el Señor le escribió la carta hasta el día de hoy es una iglesia que está en sufrimiento, es una iglesia perseguida. Esmirna, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero Esmirna está en la ciudad, es una ciudad de actualmente Turquía, y Turquía está, como usted ya sabrá, gobernada por musulmanes, o la religión prevaleciente ahí es la religión musulmana, y los cristianos son perseguidos, son golpeados, son abusados y muchas veces asesinados. Y la iglesia de Esmirna, o la carta que el Señor escribe a la iglesia de Esmirna, nos recuerda que nuestra responsabilidad es ser adoradores, incluso en medio del sufrimiento. Esmirna está, como ya les decía, en la ciudad, actualmente la ciudad de Izmir o Ishmir, que actualmente es Turquía, siempre en Asia Menor. Los historiadores dicen que la ciudad de Esmirna era la ciudad más bella de Asia Menor, ubicada en Turquía, y tenía varios templos en honor a varios dioses. Era una ciudad completamente politeísta. Adoraban al dios Zeus, al dios Apolos, a la diosa Afrodita, que también se adoraba en Éfeso. Pero sobre todo, allí en Esmirna nació la adoración a la diosa Roma. La diosa Roma, Roma sí es una ciudad, pero el nombre viene de una diosa que personifica tal cual al imperio romano. No voy a hablar de esta diosa, es una diosa que era adorada y evidentemente pues era un demonio el cual estaban adorando. Al igual que Éfeso, la región de Esmirna o la ciudad de Esmirna era un lugar increíblemente difícil para el cristianismo. No sabemos con exactitud cuándo llegó el evangelio a Esmirna. Posiblemente algunos creen que fue algunos cristianos de Éfeso que llevaron el evangelio allí. Pero en este lugar la gente era perseguida. Después de muchos años de sufrimiento, cuando el apóstol escribe esta carta, recuerde, ya han pasado prácticamente 40, 50 años de que el evangelio se esparció por toda esa región, y han pasado 40, 50 años de sufrimiento, de persecución, y la iglesia aún permanece en ese lugar.
Y es que quiero explicarle algo, la persecución y el sufrimiento de la iglesia, estoy hablando de la iglesia no solamente como comunidad, sino de la iglesia como creyentes individuales también, cuando enfrentamos persecuciones y enfrentamos sufrimiento, esto no destruye a las iglesias genuinas, esto no destruye a los creyentes genuinos, todo lo contrario, las hace sólidas. El día de ayer nuestro hermano Cristian Solano estuvo hablando un poco acerca de la parábola del sembrador y decía que había un tipo de tierra en la que cuando la semilla caía, crecía rápidamente, pero las aflicciones y las cosas de este mundo la ahogaban rápido. Eso no es una buena señal de un creyente que, o una iglesia que se preocupa y que se deshace, se disuelve, o un creyente que se aparta debido a las persecuciones y a los sufrimientos que pueda traer el evangelio, es porque nunca fue un creyente genuino. El sufrimiento perfecciona la adoración, nos hace mucho más sólidos, nos hace personas celosas por la verdad. Sabemos de que si estamos en sufrimiento no necesitamos un par de palmaditas en la espalda que muchas veces caen bien, pero lo que más necesitamos es la verdad del evangelio. Eso es lo que necesitamos. Entonces, el sufrimiento hace en los creyentes genuinos que las personas busquen esta verdad, anhelen esta verdad, profundicen en la verdad. Y una vez que están profundamente arraigadas en la verdad, estas personas se vuelven devotas del Señor Jesús. Hablándole un poquito de la iglesia de Esmirna, es una de las 2 iglesias, son 7 iglesias a las que se le escribe el Señor en el Apocalipsis, pero de las 7 iglesias solo 2, y de estas 2, que Filadelfia es una y Esmirna es la otra, el Señor no le hace ninguna crítica. No hay nada que esta iglesia tenga que mejorar. La adoración que está recibiendo el Señor de parte de esta iglesia es completa y totalmente recibida. La adoración es grata, es pura y es aceptable para Dios. Y es que la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si algo tenía esta iglesia, la iglesia de Esmirna, era fe. Entonces, quiero hablarle así rapidito. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Aprovecho el momento para recordarle de que si usted tiene alguna pregunta acerca de la predicación del domingo de la iglesia de Éfeso, usted la puede hacer y también vamos a aprovechar el tiempo para, si tiene alguna pregunta para el sermón de hoy, pues igual, para la enseñanza de hoy, pues igual podemos verla. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último. Fíjese, es importante que usted vea cómo el Señor se presenta a cada una de estas iglesias. La forma en la que Él se describe, ya vimos todas estas descripciones al principio del Apocalipsis, ya vimos al Cristo glorificado, pero la forma específica en la que el Señor se quiere dar a conocer o quiere que la iglesia lo conozca por esa característica en específico, tiene algo que ver con el propósito de la carta. Y fíjense, dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Este es el remitente. Jesús es el remitente y quiere hacer referencia, cuando dice el primero y el último, está haciendo referencia a su naturaleza, está afirmando su autoridad divina. Isaías 44:6 es el texto al que está haciendo referencia el Señor. Dice Isaías 44:6, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. 48:12 siempre de Isaías dice, óyeme Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. ¿Sabe lo que le está diciendo a esta iglesia?
que Él es el eterno Dios. Él ya existía cuando creó todas las cosas. Él permanece después de la destrucción de todas las cosas. Él trasciende el tiempo, Él trasciende el espacio, trasciende la creación. Él es el Dios eterno. Él es el Dios preexistente. Y me encanta porque se identifica como el que estuvo muerto. Este mismo Dios, siendo Dios, se hizo hombre, dice la Escritura, y vino a morir por el bien de los pecadores. Cargó con nuestros pecados y sufrió la muerte. Y sin embargo, volvió a la vida. Esto es algo maravilloso cómo el Señor se está presentando a esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que está sufriendo y el Señor les recuerda y les hace énfasis que Él es el que gobierna. Él es el Dios que está en control. Él sigue sentado en su trono, que su soberanía, su poder, su omnisciencia y todos los atributos que hemos estado viendo no tienen cambio. El hecho de que la gente esté sufriendo no quiere decir que Dios ha cambiado, ni tan siquiera que ha variado un poco. Les está diciendo esto a la iglesia para recordarles y hacerles énfasis de que ellos pueden confiar en el remitente de esta carta. Y esto me encanta porque Jesús está haciéndonos saber que Él no es indiferente al sufrimiento. Yo soy el primero y el último, soy el Dios eterno, el que gobierna todas las cosas, pero estuve muerto. El Señor sufrió la persecución que esta iglesia sufrió. El Señor sufrió las incertidumbres, sufrió la aflicción, sufrió en manos de sus enemigos y murió. Él, al escribirles esta carta y hacer referencia al sufrimiento, les está recordando, les está diciendo de que Él sabe lo que es sufrir. Él no es un Dios que está apartado, que es apático, que no conoce el sufrimiento. Él lo conoce y lo ha experimentado. Él tiene toda la capacidad de ser un Dios empático con nosotros. Y al mismo tiempo que Él es el mártir mayor. Si hay alguien que sufrió injustamente y que murió por una causa, y la mejor causa de todas fue Cristo, aquel que gobierna la creación, el amo y razón de ser de la historia, es el gran mártir del Evangelio. Sí, tenemos mártires del Evangelio y muchos de nosotros podemos estar sufriendo por el Evangelio, pero Jesús es el mártir. Él no es un mártir, Él es el mártir del Evangelio. Él es el gran testigo de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios de la que Él es testigo? Él mismo, dice la Escritura, que resucitó, murió, pero ahora vive. Para una iglesia que está en sufrimiento, para un creyente que está en sufrimiento, esto es una gran esperanza, porque nos recuerda que el Señor tiene el control, no solo de la vida, sino también de la muerte misma. Entonces, es importante que usted entienda esto, porque lejos de lo que le han dicho en algunas iglesias o lejos de lo que hemos visto últimamente con esto del coronavirus, que ya la gente está bien calladita, ya no, en vez de estar, los pastores, en vez de estar diciendo que oran a Dios para que el sufrimiento no llegue, deberían de estar preparando a la iglesia para sufrir. El sufrimiento es parte, no es que solo cuando estamos sufriendo vamos a orar, pero el sufrimiento es parte y es una parte importantísima de la adoración. Y eso es lo que le quiero explicar ahora. El sufrimiento y la adoración están relacionados porque trae beneficios. Primero, el sufrimiento trae beneficios. A través del sufrimiento, nuestra adoración es perfeccionada y es purificada. Algunos de los beneficios que produce el sufrimiento es aguante, es perseverancia, es esperanza, es un cambio de perspectiva, es una fe pulida.
Y el sufrimiento en las iglesias trabaja como una purga o como una vitamina. Es purga para los que son falsos. Los hipócritas no pueden permanecer, no tienen la capacidad de permanecer. Los cristianos falsos no les gusta el dolor. Me preocupa a mí muchas veces cuando hay personas en las iglesias que dicen, ¿para qué ir a la iglesia si de todos modos uno igual sufre, hasta peor la pasa? Me preocupa, porque a los falsos, evidentemente a nadie le gusta el dolor, nadie quisiera pasar por el dolor, pero el creyente genuino entiende el sufrimiento, entiende el propósito del sufrimiento. El creyente falso no, el creyente falso está ahí cuando viene el sufrimiento de su vida, se enoja con Dios, se enoja con el pastor, se enoja con los hermanos, le echa culpa a todo el mundo y cualquier excusa es válida para alejarse de la iglesia. Y gloria a Dios, eso es lo que hace el sufrimiento. Cuando el sufrimiento llega, o el Señor permite el sufrimiento para ahogar la vida del falso creyente. Esas chispitas luz de mentira que tenía, de que estaba sirviendo y que venía con todo porque casi que le dio coronavirus, pero no, y usted hizo una promesa y empezó a servirle al Señor, pero cuando vino una prueba más grande, se alejó. Y eso es lo que hace el sufrimiento. El sufrimiento purifica no solo la iglesia, sino que también purifica nuestras intenciones. ¿Qué pasa cuando Dios no responde la oración como tú querías? ¿Qué pasa cuando estás pidiéndole al Señor, ayunando, doblando rodillas, no faltando los cultos de milagro para que tu esposo o tu esposa que está enfermo no se mueran y se termina muriendo? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Y he escuchado muy tristemente a las personas resignadas, no queriendo ofender a Dios, pero dicen, bueno, ya era de Dios, ni modo, se lo llevó y ¿qué vamos a hacer? Es como una resignación pecaminosa, una resignación increíblemente pecaminosa, porque en ese, sí, estás aceptando porque ya no hay nada que hacer, pero no encontrás la forma de glorificar a Dios en medio de todo esto. Las tribulaciones y el sufrimiento destruyen, hacen añicos, despedazan la fe no sincera, la fe falsa. Pero curiosamente, estas mismas cosas son las que fortalecen una fe genuina. El mismo sufrimiento, el mismo dolor, las mismas circunstancias en un creyente genuino lo que hacen no es ahogarlo, sino fortalecerlo. Y algunas cositas que quiero dejar claro en cuanto a esto del sufrimiento. No todo sufrimiento es en el nombre de Cristo. No todo sufrimiento es en el nombre de Cristo. Usted, si ya perdió el trabajo, lamento mucho que usted haya perdido el trabajo, pero usted no está sufriendo en el nombre de Cristo. Si usted perdió su trabajo, usted lo perdió por la pandemia, no por el nombre de Cristo. Posiblemente su trabajo ni saben que usted es cristiano. No todo sufrimiento es a causa del nombre de Cristo. A veces llegan enfermedades a nuestra vida, a veces hay recortes de personal, a veces hay esposos o esposas que están destruyendo el matrimonio, pero eso no quiere decir de que usted está sufriendo en el nombre de Cristo. Sufrir en el nombre de Cristo es de que usted por predicar el evangelio, que usted por mostrarle a la gente la verdad del Señor, la gente lo rechaza. Eso es sufrir por el nombre de Cristo. La mayoría de nosotros no estamos sufriendo por el nombre de Cristo, estamos sufriendo porque vivimos en un mundo caído. Por eso estamos sufriendo. Ahora bien, el hecho de que usted no esté, este es un sufrimiento que vale la pena, es un sufrimiento al cual somos llamados a sufrir por el nombre de Cristo, pero al mismo tiempo todo sufrimiento, aunque no sea en el nombre de Cristo, es una oportunidad para glorificar el nombre de Cristo. Si usted lo despidieron de su trabajo, ok,
No vamos a decir que bueno, ni vamos a aplaudir, vamos a sufrir, vamos a entristecernos, vamos a preocuparnos, pero hay una oportunidad en medio de todo esto para glorificar el nombre de Dios. Y que la gente pueda ver en usted que hay una confianza, que hay una dependencia suya en la palabra y en la promesa que el Señor ha dado. Posiblemente su matrimonio no se está destruyendo porque usted predica el evangelio. Tal vez usted ni vive el evangelio bien en su casa y esa es una de las razones por las que se está destruyendo. Pero el hecho de que su matrimonio se esté destruyendo es una oportunidad para glorificar a Cristo. El nombre del Señor. ¿Cómo usted va a responder a esto? Posiblemente está pasando algún hijo suyo, usted cae en una enfermedad. Repito, posiblemente esto no sea la consecuencia de que usted está predicando el evangelio, pero sí es una oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Si usted es cristiano y Dios ha permitido el sufrimiento en su vida, es para que usted le glorifique a Él. Y póngame atención con lo que le voy a explicar. Mire lo que dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Póngame atención con esto. La tribulación es, la palabra en griego es opresión. Algunos teólogos explican de que la palabra tribulación tiene la idea de que como usted tiene una vara de hierro y la empieza a doblar con el propósito de quebrarla. La presión que usted ejerce en algo con el propósito de romperlo, esa es la idea de una tribulación. Cuando usted está atribulado, es un sufrimiento, no siempre es físico, muchas veces es emocional, algunas veces psicológico, algunas veces espiritual, pero es una presión que usted está sintiendo, una aflicción, un dolor, una angustia, una desesperación. Y estas tribulaciones pueden venir en muchas formas. En la iglesia de Esmirna, el Señor les dice, yo conozco tu pobreza. La palabra aquí utilizada para pobreza en el griego no es cualquier pobreza, es lo que quiere decir es que realmente no tenían absolutamente nada. Claro, cuando usted se compara con personas que tienen más dinero que usted cree que es pobre. Cuando usted gana el mínimo, usted cree que es pobre. Y hoy con esto del coronavirus, sí, a uno que es pobre, mejor a los ricos le dan. ¿Y quién es un rico para usted? La palabra pobre aquí, cuando el Señor le dice, conozco tu pobreza, es una pobreza en la cual ellos no tenían absolutamente nada. ¿Y sabe por qué no tenían nada? Porque vivían en una sociedad controlada, vivían en una sociedad completamente pagana, vivían en una sociedad en la cual si bien es cierto, habían algunas leyes civiles que los protegían, habían leyes sociales que los dañaban. Estas leyes sociales no están escritas en ningún lugar, pero hacen mucho daño a las personas que quieren vivir el Evangelio de Jesucristo. Estoy más que seguro que la mayoría de ustedes no han sido víctimas de leyes civiles, porque acá en El Salvador al menos tenemos libertad de culto religioso, pero sí hay leyes sociales, leyes relacionales en las cuales cuando la gente se da cuenta que usted es cristiano, empiezan a afectarlo. En los tiempos que esto fue escrito, si alguien se declaraba cristiano, no podían entrar en la sociedad comercial. Si alguien se declaraba cristiano, perdían las herencias de sus familias.
Si alguien se declaraba cristiano, la gente no les vendía comida. Y fíjese que yo creía que esto era mentira, pero hace algún tiempo, cuando nosotros recién llegamos a Guayabal, Guayabal era una ciudad, era un lugar así. Usted era el demonio caminando en medio de la calle cuando lo veían a usted evangelizando. Nadie le abría las puertas. De hecho, a mí una vez hasta me sacaron con un machete de una casa por andar evangelizando. Me ofrecieron el machete, me dijeron, si no se va de aquí a contar, pues le voy a dar hasta 3 y si no sale de aquí, yo no respondo. En nuestro contexto posiblemente no lleguemos a esos extremos, pero estoy más que seguro que solamente estoy especulando. Conozco las historias de algunos de ustedes. Eh, Muchos familiares les han dado la espalda. Son las leyes sociales que afectan cuando usted proclama que usted pertenece realmente al Jesús de la Biblia. Usted está negando la fe que por años distinguió a la familia. Sí, pasa. Sus amigos ya no lo invitan, ni siquiera sus amigos cristianos, porque usted ya es loco, usted piensa de otra forma, entonces ya no quieren hablar con usted. Hay un sufrimiento social y muchas veces este sufrimiento se traduce en sufrimiento financiero también. La gente los comienza a apartar. Tal vez el jefe con el que antes te llevabas bien porque después de cada viernes salías a chupar con él y a tomarte tus tragos y todo lo demás y a relajar, y ahora que sos cristiano y ya no quieres ir, ya te pone de lado. Ya hay personas que hacen mejor el trabajo que tú. Bienvenido al cristianismo. Ser fiel a Jesús siempre traerá una amenaza del rechazo social y siempre traerá amenaza de empobrecimiento. Siempre. Y es curioso porque en medio de todo esto, estas personas eran ricas. El Señor Jesús les dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y por qué eran ricos si no tenían nada? Porque tenían lo que verdaderamente importaba. Ellos estaban atesorando una fe tremenda. Esta gente, a pesar de no tener absolutamente nada, tenían todo, porque tenían a Cristo con ellos. Estos hermanos de Esmirna tenían toda la razón humana para colapsar, para retirarse, para huir, para abandonar, para tirar la toalla. Pero entre más opresión les imponían, ellos más se agarraban de Jesús. Y esto los hacía ricos. Ricos en santidad, en amor, en gozo, en gracia, en paz, en comunidad. Tenían un Salvador, tenían una esperanza de vida eterna. Eran ricos, hermano. Eran ricos. Estas son cosas que nadie le puede robar. Nadie le puede robar. Señor Jesús les dice, conozco tu pobreza y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Este es el dolor. Este es un dolor que posiblemente no es constante, pero sí es de vez en cuando. Y cuando hablamos la verdad de Jesús en un mundo de oscuridad, la gente nos va a dañar. Esté a la expectativa que la gente nos va a dañar. En este contexto, ¿sabe lo que estaba pasando en este contexto? Estaban dañando a los creyentes a través de falsos testimonios, estaban dañando a los creyentes con blasfemias. El judaísmo era una religión aprobada por, era una religión aprobada por Roma. Ellos podían rendir culto, por eso es que habían sinagogas en todas estas áreas donde Pablo llegaba a predicar.
y ellos tenían el permiso de adorar al Dios de Israel. Tenían un permiso legal. Entonces, cuando nace el cristianismo, la gente cree que el cristianismo es un judaísmo porque sale del judaísmo. Pero los judíos empezaron a decir que no. Los judíos empezaron a decir de que ellos estaban adorando a una persona, no estaban adorando a un Dios, y la única persona que podía ser adorada era César. César era adorado como Dios y era la única persona que podía ser adorada como Dios. Y los cristianos tenían un nombre que había muerto como un criminal, al cual decían que él era su Dios, que él era su Señor, que él era su amo, que él era su Mesías. Entonces esto causaba mucha revuelta. Y además blasfemaban. Todo esto es verdad, pero cuando dice que blasfemaban era porque levantaban falsos testimonios en contra de él. No sé si usted alguna vez lo ha sufrido, yo lo he sufrido en carne propia. No hay nada más terrible que usted quiera estar construyendo un testimonio, una reputación para el evangelio que sirva para predicar el evangelio, y hayan personas que están dañando y haciéndolo hasta lo imposible por dañar su reputación. A mí me pasó cuando salimos de Guayabal. Jamás, nunca en la iglesia de Guayabal me pagaron a mí un sueldo. Gracia y verdad, a mí no me paga un sueldo. Vivimos con lo que el Señor nos provee. No vivimos de la iglesia, al menos no por ahora. No es que sea pecado, pero personas se esmeraron en decir de que yo me había robado un dinero de la iglesia, que yo me había robado sillas, que me había robado un camión, que me había robado. Hermanos, si lo único que yo me traje de Guayabal fue un equipo de sonido, y no es porque me lo robé, sino porque lo pedí que me lo regalaran para iniciar gracia y verdad aquí. Eso fue lo único. Y viera cómo duele. Duele. Ese es un dolor inexplicable. Que la gente hable cosas falsas de usted que dañan su reputación, que dañan su testimonio. Es terrible. Y esta gente estaba perdiendo su testimonio por causa de Cristo. Y me encanta el Señor, Apocalipsis 2:10. El Señor les escribe una carta, y esta carta no es la esperada, pero sí es la necesitada. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Imagínense, no temas lo que estás por sufrir. Esta no es una carta de condolencias. Esta no es una carta de consolación o de falsos ánimos. Esta no es una carta en la que el Señor les escribe y le dice: yo sé lo que ustedes están pasando, yo conozco la tribulación, yo conozco la pobreza, pero miren, ¿saben qué? Ya todo esto va a pasar. Ya el Señor va a intervenir. Ya todo esto, ni se van a acordar de todo esto. Ya van a ver, ya va a pasar. Ustedes solo síganse congregando y oren al Señor, y ya todo esto va a pasar. El Señor le dice que las cosas van a empeorar. Les advierte que van a sufrir. Y es que, sabe, póngame atención con esto. Póngame atención con esto. Yo sé que este mensaje muchas veces es rechazado. Hablar del sufrimiento bíblico es algo que la gente rechaza. Pero póngame atención con lo que le quiero explicar. Esta carta que el Señor Jesús le manda a la iglesia de Esmirna es la única forma consistente en la que el Señor podía abordar el sufrimiento de la iglesia. Porque es consistente a todo el mensaje del evangelio que Jesús mismo predicó, que los apóstoles predicaron, que Pablo predicó, que Pedro predicó, que Santiago predicó. Es el único mensaje consistente.
El Señor Jesús, cuando estuvo con vida, les decía a sus discípulos, si hay alguien que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Con usted pasamos casi 8 o 10 semanas, no me recuerdo, viendo cuáles eran las características de un verdadero discípulo. Y hablábamos de sufrimiento, hablábamos de división, hablábamos de que nos iban a odiar, que nos iban a perseguir. Son las características de un discípulo. Ese es el mensaje que Jesús dio cuando estaba en vida. Ahora que esta iglesia estaba pasando por sufrimiento, el sufrimiento que él mismo les había dicho que iban a sufrir, no iba a mandar una carta contraria como su pastor lo hace cuando predica. Ya, hermano, ya todo esto va a pasar, tenga fe, confíe en el Señor, ya vamos a ver la gloria de Dios resplandecer. Eso no es consistente al evangelio. Eso no es consistente al evangelio. El mismo Señor Jesús dio un mensaje de persecución cuando estaba en vida. A ustedes los van a odiar porque a mí me odian. Los van a perseguir y lo que hicieron conmigo lo van a hacer con ustedes. Y ahora que la iglesia de Esmirna estaba pasando por esto, el Señor Jesús no les dice, ya va a pasar, ya van a ver, ya me lo voy a terminar todo, ya el Señor va a hacer justicia. No, ¿sabe lo que les dice? Aguanten, resistan. Yo no les mentí al momento de decirle que vinieran a rendir su vida a mí como su Salvador. Yo no les he mentido. Se los dije desde un principio que esto iba a acontecer. Pablo lo recuerda en Timoteo, dice, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esos son textos que a la gente no le gusta predicar, porque la gente se corre de las iglesias. Yo espero que usted no tiene para dónde correr, más que desconectarse ahorita porque no quiere escuchar la verdad de la Escritura. Pero por favor no se desconecte. Este es el único mensaje consistente. Cuando el Señor Jesús les manda la carta, no les manda la carta esperada, pero les manda la carta que ellos necesitaban escuchar. Prepararlos para el sufrimiento. Pedro lo dice, lo dijo Pablo, lo dice Pedro, amados, no os sorprendáis, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo. Es que el sufrimiento no es extraño para el cristiano, es el pan de cada día. Ahora bien, este sufrimiento, y póngame atención con esto, no se me desmotive, ese sufrimiento tiene propósito. Primera de Pedro 5:10 dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esos son los resultados de un sufrimiento sufrido bíblicamente. Si usted como cristiano está anhelando tener dinero, ser sanado, que Dios obre en su vida de una y de otra forma, usted no ha entendido el cristianismo. El propósito del cristianismo es que Dios va a utilizar todas las cosas para hacernos como Jesucristo. Y hacernos como Jesucristo es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos en esta fe. Tengamos o no tengamos, enfermemos o no enfermemos. Santiago también lo dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Está hablando Santiago aquí de dinero? No, no está hablando de dinero. ¿Está hablando Santiago aquí de salud? No, no está hablando de salud. Está hablando de lo que usted necesita para adorar genuinamente al Señor. No existe en el cristianismo tal cosa como un sufrimiento sin propósito. No existe. Eso es algo que usted tiene que entender. Y por años o por mucho tiempo siempre he querido tener una respuesta correcta. He guardado silencio últimamente porque no he sabido qué responder.
Bueno, sí sé qué responder, pero tengo que dar una explicación completamente teológica. Pero a veces las personas me preguntan, pastor, ¿y por qué la gente que no se congrega o la gente que está en un evangelio torcido le va mejor que a uno? Y la única razón por la que la gente no sufre más es porque no estamos identificados lo suficientemente con Cristo. Es una promesa del evangelio. Y no me avergüenzo de este evangelio que le predico. No me avergüenzo. El Señor Jesús lo prometió. El Señor Jesús nos dijo que sí, van a tener mansiones cuando se muera, pero mientras no se muera va a ser perseguido. Van a hablar mal de usted. Le van a cerrar puertas. La gente lo va a odiar. Esa es parte de la promesa. Y si a usted la gente, yo a veces veo que hay iglesias que cómo se llevan con los gobernantes y todo eso. Si la gente se está llevando, si las iglesias se llevan con los gobernantes, la única razón por la que se llevan bien con los gobernantes es porque no están señalando los pecados de los gobiernos. La iglesia lastimosamente está obsesionada con decirle al mundo o presentarse delante del mundo como algo no diferente al mundo. Somos iguales a ustedes, vengan a nosotros, adoremos a Dios y no hay nada que abandonar, no hay nada que rechazar, no hay amistades que dejar, no hay prácticas que negar, no se preocupen, ya Dios poco a poco va a ir haciendo las cosas. No, ese no es el evangelio que yo te predico. El evangelio que yo te predico es que si Dios te hace por su gracia y misericordia nacer de nuevo, tenés que tener en cuenta que de entrada te va a dar la capacidad para abandonar todos los pecados con los que venís. De entrada, hermano, eso es un regalo de parte de Dios. Los pecados son los que te están destruyendo la vida y Él cuando te trae, te da la capacidad para hacerlo. Yo no voy a predicarte un evangelio de tolerancia, no, es cero tolerancia al pecado para aquel que se quiera arrepentir. Hay paciencia para el que se quiere arrepentir. Al que no se quiere arrepentir, no hay tolerancia al pecado. Porque ese es el evangelio. Hay mucho que abandonar, hay mucho que dejar, hay muchas prácticas que cambiar. Ese es el evangelio. Y el Señor te da la potestad para hacer esto, te da el poder para hacer esto. Y mientras vas haciendo esto, vas a sufrir. Si usted es un cristiano genuino, en algún momento o de alguna forma, por algún tiempo, usted va a sufrir. Y cuando el sufrimiento, y quiero que me ponga atención con esto, cuando el sufrimiento toque a su puerta, véalo como el privilegio que se le está dando, el privilegio o la oportunidad de decidir si usted quiere o está dispuesto a cargar la cruz y sufrir como Cristo para la gloria del Padre o tratar este sufrimiento como el mundo lo trata. Pero es una oportunidad. Ahora, cuando yo le decía anteriormente que el sufrimiento es una oportunidad, todo sufrimiento es una oportunidad para glorificar al Padre, no es para que Él te saque, es para que Él a través del sufrimiento refleje su gloria a través de ti. Es una oportunidad para cargar la cruz, es una oportunidad para morir a ti mismo, es una oportunidad para pulirte, es una oportunidad para que reflexiones qué estás haciendo mal. Es una oportunidad para glorificar a Dios o para seguir viviendo como el mundo y tratar de solventar tu dolor, tu sufrimiento como el mundo lo solventa. Entonces Jesús nos manda una carta de consuelo y esto me encanta de Jesús porque es tan honesto y en vez de darles falsas esperanzas, hace lo mismo que yo estoy haciendo y yo lo hago porque ese es el ejemplo de Jesús, preparar a la gente para sufrir. Y le dice, no temas lo que estás por sufrir.
He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. No sabemos de qué manera se cumple esta profecía. Yo creo en la interpretación literal, y cuando acá dice que son 10 días, literal, gramático, histórico, que acá cuando son 10 días de 24 horas. Ya, no sé cuándo se cumplieron, no sabemos más de la iglesia de Esmirna, más que esto, pero el Señor los está preparando. Esa es la idea que le quiero dejar. El Señor los está preparando porque a través de los judíos, a los cuales acaba de llamar el mismo Señor sinagoga de Satanás, de una religión que creen estar adorando a Dios, pero no lo están haciendo, ellos se iban a encargar de meterlos a la cárcel por 10 días. Pero me encanta lo que dice el versículo ahí, lo que sigue. Si usted lo tiene, léalo conmigo. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué tal eso? Sé fiel. Fíjese, le está diciendo, te van a meter preso por 10 días y no te preocupes que a los 10 días vas a salir y vas a vivir tu vida tranquilo. No, le está diciendo, por 10 días los van a meter presos algunos de ustedes y mi mandato, porque eso es esto no es es un imperativo, esto es un imperativo, es una orden que el Señor Jesús les da. No les está dando opción, no les está diciendo si quiere, les da el mandato. Sean fieles incluso si van a morir. Y aquí quiero dejarle rapidito las formas correctas que el Señor espera que nosotros respondamos al sufrimiento. Fíjese, le dice, no temas, ten valor. El Señor está diciendo que todas estas cosas las va a sufrir la iglesia, y si es la iglesia de Esmirna, no es algo solo para la iglesia de Esmirna, es algo para usted y para mí también. El Señor está diciendo que vamos a sufrir todas estas cosas cuando queramos vivir para su gloria. Y fíjese que es bien curioso porque sí es cierto, bueno, la escritura dice que tenemos que orar por sabiduría, pero sabe, hay gente que tiene sabiduría para saber lo bueno y lo malo a la luz de la palabra. Dice la escritura, si a alguien falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la va a dar abundantemente. Pero ¿sabe por lo que nos olvidamos de orar constantemente? O le pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por valor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que usted, después de que Dios le dio sabiduría para hacer lo bueno y lo malo, cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, Señor, esto es lo que tengo que hacer y tengo miedo, pero esto es lo que tengo que hacer, dice tu palabra, no sé cuál es el resultado, es incierto este resultado, sé que voy a perder, sé que voy a salir dañado, pero sé que es lo que tengo que hacer, el valor para hacerlo. Yo conozco un montón de personas que dicen, aseguran conocer la doctrina reformada y que sí, que no sé qué, que saben que hay un montón de cosas que están mal en sus iglesias y no sé qué, pero no tienen valor para moverse. No tienen el valor para sufrir lo que conlleva hablar el evangelio de Dios en verdad. A veces pedimos por sabiduría para saber qué hacer, pero muchas veces ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos el valor ni la convicción para hacerlo. Sí, ya sabes que tenés que pedir perdón, pero sabes que la persona te va a humillar y no querés pasar por eso. Pedí por valor, pedí por una cara dura, pedí por un corazón de carne que te lleve y que vayas y que pidas perdón, y que si te rechazan, porque esto no es, el ir y pedir perdón no quiere decir de que te van a perdonar.
Una vez una persona me preguntó, pastor, pero ¿verdad que a los inconversos no hay que pedirles perdón porque ellos no entienden el perdón? No, ellos no, pero tú sí. Pues sí, pero lo van a humillar todo a uno, es que esa es la parte importante del perdón. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hace falta el valor para hacerlo. Y el Señor Jesús les escribe y no les dice, no se preocupen que yo los voy a cuidar, nada les va a pasar. No les dice, señores, tengan valor, no teman. Amárrense los pantalones porque esto viene duro, esto viene fuerte. Y al mismo tiempo tenemos que responder con discernimiento. ¿Sabe por qué discernimiento? Porque Satanás es quien utiliza varios medios, a veces personas, a veces familias, a veces amigos, a veces circunstancias. Muchas veces Satanás utiliza todo esto para desmotivarte, para atacarte. Y usted tiene que tener este discernimiento para entender que, como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su pleito no es con su papá ni con su mamá. Su pleito no es con su hermano, su pleito no es con su jefe. Pastor, ¿usted por qué no conoce a mi jefe? Tu pleito no es con tu jefe. Tu pleito es que Satanás está queriendo desesperarte. Satanás utiliza medios. Y en este caso, la sinagoga de los judíos se había vuelto una sinagoga de Satanás, porque estas personas estaban respondiendo a los intereses de Satanás por acabarse la iglesia. Y quiero que usted entienda que en medio de todo esto tiene que tener discernimiento para que no se enoje con las personas. Satanás va a utilizar todas sus fuerzas para hacer daño a su vida, incluso muchas veces hasta mortal. Usted tiene que tener discernimiento en todo esto. Job lo tuvo. Job me encanta porque Job lo tuvo. Job no conocía la parte de la historia que usted y yo conocemos. Qué maravilloso hubiese sido para Job si Job hubiese entendido el primer capítulo de Job, que allá en los cielos se dio una conversación entre Satanás y Dios y que Dios da el permiso para que Satanás sea probado, perdón, para que Satanás pruebe a Job. Esa historia usted la conoce, pero Job no la conocía. Pero sabe, Job siempre tuvo un buen discernimiento y confió en Dios. Los últimos minutos que me quedan. ¿Cómo logramos que nuestro sufrimiento pula nuestra adoración? Apocalipsis 2:10. No temas lo que estás por su... Bueno, perdón, Apocalipsis 2:9. Quiero hacer énfasis en algunas cositas. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Conozco a los que están blasfemando en contra de ti. Yo conozco y sé que dentro de pocos días Satanás va a meter a algunos de ustedes a la cárcel y yo conozco que algunos de ustedes van a morir. ¿Sabe? Lo primero, sepa que Jesús sabe, hermano. El sufrimiento por el cual usted está pasando, el Señor ya lo sabe. El Señor tiene el control de todo. Esto podría parecer algo tan simple, pero es una verdad increíblemente importante en el momento del sufrimiento. El Señor sabe por lo que usted está sufriendo. Él sabe hasta cuánto usted aguanta. Y Él, sabiendo todo esto, permitió. Él estaba desde antes de que usted sufriera. Él está dentro de su sufrimiento, está mientras usted está pasando el sufrimiento y cuando el sufrimiento termina, si es que llega a terminar en esta tierra,
Él va a estar ahí. Y Él sabe el día, la hora, el lugar, la fecha, el momento, la forma. Él sabe. Por eso, cuando usted esté en sufrimiento al tomar decisiones, tenga en cuenta que Él ya sabe por lo que usted está pasando. Ahora la pregunta es si usted sabe que Él sabe. Y no es un juego de palabras. Quiero que me lo tome muy en serio. Porque si usted sabe que Él sabe de su sufrimiento, ¿cómo tiene que responder usted? Solo hay una forma. Solo hay una forma de responder. Y es pidiéndole la capacidad para hacer lo correcto en medio del sufrimiento. Dígale, Señor, tú me conoces, Señor, tú sabes que yo soy débil en esta área, tú sabes que yo voy rápido a los recursos que siempre he utilizado, pero esta vez yo sé que tú sabes mi sufrimiento. Responder de una manera diferente a esa, contrario a la gloria de Dios, es que a usted le vale un sorbete, no le importa en lo absoluto lo que Dios sepa con respecto a usted. Para mí es algo que me da mucha esperanza. Estoy en un sufrimiento, estoy en un dolor, estoy en una situación difícil. Y digo, bueno, yo me acabo de enterar. Por eso es que estoy todo asustado y estoy todo afligido. Pero ya Dios lo sabía. Ya Dios lo sabía. Y si Dios lo sabe y lo permitió, es porque tiene un propósito para este sufrimiento. Ahí en el versículo 10 dice que algunos de vosotros van a entrar a la cárcel para que seáis probados. Sufrimiento del creyente tiene como el sufrimiento del creyente tiene como propósito de Satanás destruirte, pero ese mismo sufrimiento que Satanás utiliza, Dios también lo utiliza para transformarte, para pulirte, para probarte. Y cuando hablamos de probarte, póngame atención con esto, cuando hablamos de probarte no estamos haciendo referencia a que Dios quiere ver qué encuentra en ti de genuino, es para que tú te des cuenta qué tan genuino sos, para que tú te des cuenta qué áreas tenés que cambiar, para probarte a ti mismo y que tú veas el resultado. Cuando tú haces un examen, la nota no es para que el profesor sepa cuánto sabes, es para que tú sepas cuánto sabes. ¿Cuánto estudiaste para que tú veas tu rendimiento? Para eso son las pruebas. Tercero, para que mi sufrimiento pula mi adoración, propóngase ser fiel incluso hasta la muerte. Repito, este es un mensaje consistente al Evangelio de Jesucristo. El que te predica tu pastor que ya va a pasar el sufrimiento, ese no es un mensaje consistente. Estás tan acostumbrado a la mentira de tu pastor que ya ni tan siquiera te molesta. Pero muchas veces los pastores llegan y ahora en el nombre de Jesús esta hermana ya se va a levantar, lo declaro, lo decreto. Y la hermana se muere. Y tú no te enojas con tu pastor porque ni modo el Señor a ver no lo escuchó. Deberías de enojarte, deberías de molestarte. Porque tenés un pastor al cual Dios no escucha. Porque si él decretó y Dios no hizo lo que él había decretado, o una de dos, o tu pastor está equivocado y Dios no escucha a tu pastor, o Dios no escucha a tu pastor. Cualquiera de las dos es complicada. ¿Y por qué le digo que esto es consistente al Evangelio? Lucas 21:12. No lo busque por cuestiones de tiempo, ya tengo que ir aterrizando. Lucas 21:12. Espero esté conmigo hasta ahorita y no se haya corrido. Eh, Lucas 21:12, el Señor hablando de los últimos tiempos. Póngame atención, por favor. El Señor hablando de los últimos tiempos les dice, antes de todas estas cosas, antes de que sucedan todas estas cosas de los últimos tiempos, os echarán mano.
y os perseguirán. Le está hablando a los discípulos. Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Ahora, si usted es delincuente y usted lo mete en preso, no diga que es por el nombre de Cristo. Es consecuencia de su pecado, pero eso le puede ser una oportunidad para que usted glorifique a Dios ahí. Ahora, aquí está hablando de aquellos que están viviendo el evangelio y que por causa del evangelio están sufriendo. Y Lucas 21:13 dice, y esto, el ser puestos en las cárceles, llevando ante reyes, persiguiéndolos, esto les dará oportunidad de testificar. Eso es lo más importante. Eso es lo importante. Lo importante no es, ahí Dios va a mostrar su gloria sacándolos a ustedes de los problemas. No, no, no. Ustedes van a tener la oportunidad de testificar. Por tanto, ojo, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. Yo os daré las palabras y la sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Estamos hablando del mensaje del evangelio. No estamos hablando de que si usted se roba algo, ya Dios va a poner las palabras en su corazón para defender. No, 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 no. Estamos hablando de testificar acerca de Jesucristo. Dios, cuando usted está testificando acerca de Jesús, Él empieza a ordenar las palabras que usted ya escuchó. No son palabras nuevas, son palabras que usted ya escuchó. Mensajes que usted ya escuchó. Creo que a más de alguno de ustedes les ha pasado que cuando están queriendo compartir el evangelio, ustedes ni saben de cómo se acordaron de todas estas predicaciones y de todos estos versículos, pero Dios se los puso porque usted ya los había escuchado. Versículo 16, pero seréis entregados. Aquí está la realidad, Jesús no miente. Seréis entregados aún por padres, por hermanos, por parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero mire qué belleza esto, hermano. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. A mí me parece, si usted lo lee, no sé si usted alguna vez lo ha leído, pero pareciera una contradicción. El Señor les está diciendo, miren, no se preocupen, ustedes sean fieles, van a sufrir, los van a meter en la cárcel y algunos de ustedes los van a matar. Pero ninguno de sus cabellos va a perecer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que me van a matar? Pero ni un cabello mío va a perecer si yo mismo estoy pereciendo. Es que no has entendido, amado. Lo que muchas veces no entendemos es que creemos que esta vida lo es todo. El Señor Jesús le está diciendo, señores, hasta el último cabello de ustedes lo voy a resucitar en el último día. Eso es lo que le está diciendo. No va a perecer eternamente. Lo que ustedes son se van a levantar. Lo más mínimo de ustedes va a estar conmigo. Van a enfrentar la muerte, pero no van a perecer eternamente. Aquí no está el Señor prometiendo que no van a matar a nadie. Les está diciendo que los van a matar. Y sabe, yo creo que de aquí es de donde viene nuestro valor. Cuando usted sabe que hay algo que no le puede causar daño, usted camina tranquilo. Si usted sabe que la muerte con la resurrección de Cristo perdió el aguijón que tenía en contra suyo, usted puede caminar tranquilamente. Y si usted muere el día de hoy, hermano, solo asegúrese de estar muriendo, que cuando usted muere, usted está glorificando el nombre de Dios. Eso es lo único que usted se tiene que preocupar. Porque la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Nos vamos a morir, vamos a perecer en esta vida, pero el Señor está prometiendo que ninguno de nuestros cabellos va a perecer. Hay vida eterna. Eso es lo que nosotros no entendemos. Por lo tanto, sea fiel, dispóngase a ser fiel hasta la muerte. Si el Señor le va a quitar la vida en este sufrimiento, pues que así sea. Eso va a pulir su adoración. Eso va a pulir su adoración. No me le ponga condicionantes al Señor. Señor, si usted me sana, yo le sirvo. Señor, si usted... Mejor póngase a servir, póngase a glorificar a Dios. Señor, si usted me hace tal cosa, yo le ofrendo. Mejor póngase a ofrendar.
Glorifique a Dios en medio de la tribulación, en medio del dolor. Empiece a pulir su adoración de manera de que usted se disponga a ser fiel a todo lo que la palabra del Señor diga, hasta la muerte incluso. Número 4, piense, medite y crea en las promesas que el Señor nos da. Versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá la segunda muerte. Fíjense, aquí está especificando qué muerte no va a sufrir. Está especificando qué muerte no va a sufrir. ¿Y cuál es la muerte que no va a sufrir? La segunda. El Señor nos da promesas a las cuales usted tiene que creer. Si usted no cree en estas promesas, es imposible que usted adore al Señor. La Escritura dice que sin fe en estas promesas es imposible agradar a Dios. Sean fieles, dice, porque, versículo 11, el vencedor no sufrirá la segunda muerte. Y quiero, bueno, ya no tengo tiempo, pero cuando habla del vencedor, hermano, esto no es un requisito, es una palabra de ánimo. El Señor aquí no está señalando absolutamente nada de esta iglesia, pero les está diciendo que si ustedes vencen es porque son genuinos, siempre lo fueron. ¿Por qué? Porque póngame atención con esto. Los creyentes no poseemos la capacidad en nosotros mismos de soportar el sufrimiento. No la tenemos. Por eso cuando no somos creyentes genuinos, nos vamos, nos alejamos. Pero cuando somos creyentes genuinos, hay una capacidad especial en nosotros. El Señor sostiene nuestra fe. El Señor nos recuerda en Juan 10:28 que Él es quien nos da la vida eterna y aquellos a quien les ha dado la vida eterna jamás perecerán y nadie las arrebatará de su mano. Hay una promesa divina para esto. La Escritura es clara que si usted es un creyente, usted va a perseverar y no solo va a perseverar, sino que va a glorificar a Dios mientras usted persevera. Lo hablábamos en una de las clases un día de estos. A veces veo pastores que mueren y han sido adúlteros, fornicarios, han destruido las iglesias, tienen un testimonio más que ni tan siquiera los vemos en el mundo. Y la gente le pone cuando se mueren, peleó la buena batalla, guardó la fe. Eso no es guardar la fe, eso no es pelear la buena batalla. Llegaste a morirte, como todos nos vamos a morir. Pero para morirse y morirse de una manera victoriosa, tenemos que aprovechar este tiempo para correr la buena batalla, para pelear la buena batalla, para correr la carrera como se debe, para guardar la fe, las instrucciones que el Señor nos ha dado. Mientras esta muerte llega, porque a todos nos va a llegar de una manera u otra, preocúpese usted, ponga todo su esfuerzo y entienda que Dios está capacitándolo a usted para decir que no al pecado, para buscar una vida de santidad, de manera que usted pueda glorificarlo a Él mientras la muerte llega a su vida. Por eso, amados hermanos, entienda que esta no es una fuerza inherente en usted, soportar el sufrimiento. Me dice, pastor, yo ya no aguanto más, le creo, pero si usted es un creyente, tiene la capacidad para hacerlo. Tiene la capacidad para hacerlo. Esa es parte de la adoración.
Es parte, no existen adoradores intermitentes, existen adoradores que van en procesos de maduración, pero adoradores intermitentes que hoy vengo, mañana no, depende cómo me sienta, depende cómo yo perciba a Dios, depende cómo me haya ido en un negocio, así voy a ir adorando al Señor. Esos no existen. Adoradores intermitentes no existen, existen aquellos adoradores que van soportando las pruebas y van avanzando y van avanzando y van avanzando, hasta como dice la Escritura, que el día se vuelve resplandeciente como la luz, el cristiano se vuelve como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Policarpio fue el obispo o anciano de la iglesia de Esmirna. La tradición cuenta que fue ordenado al ministerio por Juan. La historia también nos cuenta que, bueno, Policarpo, la palabra o el nombre Policarpo quiere decir mucho fruto. Y en unos juegos públicos o ejecuciones de herejes, como le llamaba Roma, los judíos y los paganos se agrupaban, eran de las pocas veces en las que se agrupaban para ponerse de acuerdo y matar a sus herejes. Policarpo no tuvo interés en defender su vida, sin embargo, unos amigos lo acogieron, cuenta la historia. Eh, y torturaron a unos niños para que ellos les dijeran a dónde Policarpo estaba oculto. Policarpo era una persona que la gente admiraba mucho y quería mucho, a pesar de que su doctrina era diferente, adoraban al Jesús, al Cristo. Y cuenta que los soldados que lo llegaron a apresar, ya anciano, Policarpo habrá tenido unos 100 años más o menos, los soldados le rogaban que dijera que César era el Señor. Le rogaban que ofreciera un sacrificio sencillo al emperador, porque se le ofrecían sacrificios al emperador, y que simplemente dijera de que él adoraba a César, porque si no iban a tener que matarlo. Y Policarpo respondió: 86 años le he servido y él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo puedo yo blasfemar así de mi Rey y mi Salvador? Cuando la gente se dio cuenta de esto, trajeron muchos pedazos de madera. Los judíos, al darse cuenta que lo habían agarrado, que lo habían encontrado, trajeron una gran cantidad de troncos y de madera para darle fuego. Policarpo, no viéndose amenazado por la muerte, les decía a sus perseguidores: ustedes me quemarán en un fuego que durará un minuto y dentro de poco se extinguirá, pero ustedes ignoran en el fuego del juicio que vendrá sobre ustedes en el castigo eterno. Él no les estaba injuriando, él no los estaba insultando, él estaba evangelizándolos mientras lo amarraban y mientras lo maltrataban para quemarlo. Cuenta la historia que era costumbre crucificarlo en la hoguera, lo ponía en un lugar y lo clavaban de manera que cuando estuviera agarrando fuego, la gente no se fuera corriendo. Y Policarpo pidió que lo dejaran así como estaba. Déjenme como estoy, porque aquel que me ha dado la fuerza para soportar el fuego, también me capacitará para permanecer sin moverme en este lugar. Cuenta la historia que le dieron fuego y él no se movió ni tan siquiera gimió, y que la gente al verlo tuvo piedad de él y lo mataron con una espada mientras estaba agarrando fuego.
Ese era el pastor de la iglesia de Esmirna. Así terminó. No sé si es el pastor el que, no es el pastor, esto fue 180 años después. Pero Esmirna era una iglesia que conocía el sufrimiento. De hecho, la palabra Esmirna en el griego, en la traducción griega, es la palabra mirra. Si usted se recuerda de la mirra, ya con eso termino, de verdad. Esmirna, la mirra era ese bálsamo con el que eh, ungían a los muertos para que el olor del muerto no fuera tan escaso. Y es interesante porque este olor tan grato, tan maravilloso y tan importante en la cultura, solo se obtenía cuando la corteza de los árboles era triturada. La mirra es este bálsamo con olor que le ponían a los muertos, y esto demuestra el carácter de la iglesia, que sufriendo en adoración, siendo triturados con mucho sufrimiento, fue a través de este sufrimiento que ellos elevaron un verdadero aroma de adoración al Señor. Policarpo, en una de sus oraciones, antes de ser asesinado, dijo: ojalá que sea yo también contado entre el número de tus santos como un sacrificio agradable. Y vaya que lo fue. Que el Señor nos ayude a atesorar su palabra y a ver lo maravilloso que Él puede hacer en el sufrimiento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos instruyes, nos permites, Señor, que te adoremos, te glorifiquemos y que aprendamos, Señor, de la importancia del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a tener el valor que se requiere para que cuando el sufrimiento venga nos recordemos de que es una oportunidad, Señor, para glorificarte a ti. Que es una oportunidad, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre. Que es una oportunidad que tú nos das para perfeccionar nuestra adoración. Oro, Señor, por mis hermanos que están pasando por tribulaciones, por diferentes tipos de sufrimiento, para que seas tú, Señor, ayudándonos y recordándonos las promesas tan maravillosas que nos has hecho. No nos has prometido, Señor, sacarnos del mundo, pero sí nos has prometido que vas a guardarnos de las aflicciones y de los sufrimientos eternos a causa de vivir como el mundo. Quiero pedirle que escuche una alabanza, que la medite, cierre sus ojos, escúchela y recuerde que el nombre del Señor es bendito en todo tiempo. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo? ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor,
si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y que nunca cambias, ¿cómo he de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo.
Gracias, Señor, por este momento. Ayúdanos a recordar que nos puede hacer falta todo. Podemos estar en la peor de las circunstancias, pero si te tenemos a ti, tu gracia nos es suficiente. Bendito sea tu nombre en todo tiempo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, amados hermanos. Bueno, no sé si es noche de discipulado, así es de que no sé si hay preguntas o quieren masticar un poquito y digerirlo y pensarlo, meditarlo. Pero igual si hay alguna pregunta con la que podamos profundizar un poco de manera que usted pueda entender mejor el tema y ofrecer una mejor adoración al Señor, pues con mucho gusto podemos tomarnos el tiempo. Comentario dice nuestro hermano Carlos, el sufrimiento es un suelo fértil para cosechar fe y paciencia cuando se recibe de la manera correcta y así glorificar su nombre. Nos damos cuenta que estando rodeados de muchas personas o no, cuando las puertas de amigos y parientes se cierran, hay una frase que me ha dado mucha esperanza: a solas con Dios. Ese tiempo a solas con Él debe atesorarse, el saber que sin importar el final que venga, Él estará conmigo en este sufrimiento. Eso da mucha paz, sin promesas vacías, y solo su fidelidad eterna basta. Sin duda que sí, hermano. Sin duda que sí. Asegúrese, y creo que en medio de este sufrimiento, eh, asegúrese de sufrir, o mejor dicho, de tomar las decisiones correctas en el momento de sufrir, porque esto le va a dar un sentido a su sufrimiento y usted verá que no es en vano. No solo se trata de acciones que tomar, también se trata de que el sufrimiento nos acerca más a Dios, a la oración, a la adoración, a los hermanos, a su palabra, a profundizar, a escudriñar las escrituras. Entonces, hay muchos beneficios que trae el sufrimiento. Es de aprovecharlo y no de huirle, porque el sufrimiento es lo que hace para las personas. El Eclesiastés dice que la ciencia trae tristeza, el conocimiento trae tristeza, pero decía un autor por ahí que siempre cito yo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, así es el tema del sufrimiento, hay que entenderlo, hay que despojarnos de nuestras preconcepciones del Evangelio, que el Evangelio es para vivir una vida de millonarios, que el Evangelio es para vivir una vida sin problemas, sin dificultades. Es al revés. Y lo diferente al mundo, el mundo también pasa por muchas dificultades, lo que pasa es que tienen muchos distractores, como el alcohol, el sexo, el dinero, amistades y ídolos. Entonces utilizan los distractores para aplacar el sufrimiento de este mundo. Nosotros no necesitamos de distractores, no necesitamos de alcohol, de drogas, de más mujeres, necesitamos de Jesús. Y si tenemos a Jesús, entendemos el sufrimiento y entendemos el propósito. Y eso nos hace sufrir con gozo, sufrir con gozo. No sufrir alegres, pero sufrir con gozo, que es diferente. Bien, hermanos, creo que todavía están digiriendo. Entonces, si no hay preguntas, quiero ver si es por acá. Dice, si en ningún libro de la Biblia, nuestro hermano Carlos Nerio, saludos hermano Carlos,
Sin ningún libro de la Biblia habla de riquezas y prosperidad, porque hay iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. ¿Será que desde hace ya ratos ya estaba prostituido el evangelio? Sí. El evangelio se empezó a distorsionar desde la primera generación. Los únicos que tuvieron bueno, no podrían ni tan siquiera decir que tuvieron el evangelio puro, fueron los apóstoles, porque vemos a Pedro incluso distorsionando el mismo evangelio que él estaba predicando. El apóstol Pablo en Gálatas le hace una cuenta de que señaló a Pedro y le dijo que se arrepintiera del falso evangelio que estaba predicando. En ese momento el evangelio era las obras judaizantes, las obras de los judíos, que la ley judía se tenía que cumplir para ser salvo. Y eso es una distorsión del evangelio. Entonces, lo decíamos el día domingo, creo, que una de las formas más efectivas en las que Satanás está dañando y ha dañado la iglesia desde que se fundó es a través de el falso evangelio. Y lastimosamente, pues creen que el Señor nos quiere ver bien a todos. Ya he escuchado pastores que dicen que Dios lo quiere ver bien a usted, pero no definimos qué significa estar bien, o qué significa que Dios me quiera ver bien. Si Dios no me ha dado dinero, o si yo no tengo dinero, es porque Dios no me está viendo bien. Será porque yo no estoy cumpliendo con algunos estándares de Dios. Y lastimosamente por ahí un predicador, el único que ofreció adoración, o mejor dicho, ofreció riquezas a cambio de adoración, fue Satanás, no fue Jesús. Jesús ofreció pobreza, evidentemente no está diciendo que todo el creyente va a ser pobre, pero todo el creyente tiene que estar dispuesto a abandonar sus riquezas. Todo creyente debe de estar dispuesto a estar contento, a tener contentamiento. O sea, no sé si se recuerda, hermano Carlos, que estuvimos estudiando esa carta de Filipenses del contentamiento cuando estábamos allá en Pulampari. Y el contentamiento es: yo puedo estar enfermo, eh, puedo estar sin trabajo, no quiere decir de que me voy a adaptar a esa situación, pero hay una tranquilidad y una paz en mi corazón de que yo voy a hacer lo que está en mi alcance, en mis manos, y a Dios va a hacer lo que crea conveniente para mi vida. Los pastores de la prosperidad, evidentemente los únicos que prosperan son ellos, porque el evangelio no prospera de esa manera. Tienen sus carros, tienen sus casas, tienen sus buenos lujos, y que no digo que esté mal, pero evidentemente estoy más que seguro que muchos de ellos conocen la verdad y no la quieren predicar, porque eso conlleva que mucha gente se vaya, conlleva que mucha gente ya no ofrende ni diezme o lo que sea, y evidentemente pues que a ellos se les reduzcan las ganancias. Entonces, todo evangelio distorsionado, todo evangelio distorsionado siempre tiene el propósito de beneficiar al que lo enseña, siempre. Este evangelio que predicamos, el evangelio bíblico, así como usted se está sintiendo ahorita, créame que me he sentido yo. Yo leyendo la vida de Policarpo, cómo murió en Esmirna y cómo el Señor cuadra todo esto, yo me compungí. O sea, me sentí tan indigno del Señor, me sentí tan mal obrero, me sentí no sé ni cómo describirle. Me puse a pensar que si yo estuviese en los zapatos de Policarpo, si pudiese reaccionar de la misma manera. Y no encontré en mi corazón esa convicción, y me golpeó muchísimo. Claro, hemos tenido la convicción de señalar falsas doctrinas, hemos tenido la convicción de apartarnos de donde estábamos anteriormente y que estábamos en un falso evangelio, pero
tener la convicción de morir en la hoguera, no sé si la tendría. Y sé que mi conocimiento me debería de llevar a eso, pero como hablamos de la iglesia de Éfeso, no solo se trata de conocimiento, se trata de amar al Señor y amar la causa del Señor, eh, y tener la plena seguridad de que independientemente del sufrimiento que tengamos acá, nos espera una eternidad gloriosa con Él. Entonces, no crea, no soy perfecto, creo que usted ya lo sabe, y todos vamos caminando en este. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque este evangelio me golpea tanto a mí como le golpea a usted. Me golpea de la misma manera. Eh, Me transforma de la misma manera, me cambia, me confronta de la misma manera. Y, y creo que eso es algo maravilloso. Si la palabra que estamos enseñando me señala a mí, gloria a Dios, hay cosas que tengo que cambiar. Un falso evangelio siempre está diluido de manera de que yo siempre quede con la razón del evangelio y, y Cristo sea vituperado, ¿ya? Entonces, gracias hermano por su pregunta, muy interesante. Eh, Dice nuestra hermana Debbie, más que preguntas, creo que esta palabra debemos atesorarla, meditarla, grabarla para recordarla día a día y que en la prueba podamos ser fieles. Sin duda que sí. Eso es, creo que de lo más difícil de todo. Y me reta, nos reta, la iglesia de Esmirna nos reta, porque el Señor no habla de su teología, el Señor no habla de sus ofrendas, no habla, no aplaude nada más que su fidelidad al sufrimiento. Entonces, creo que podemos estar doctrinalmente sólidos, pero si no tenemos un corazón para hacer lo que la palabra nos indica, pues estamos mal. Dice nuestro hermano Sirio, sin duda, pastor, hemos recibido una gran cena espiritual por las enseñanzas. Gloria a Dios, hermano. Eh, Dios le bendiga y bendiga a nuestros invitados. Amén. A los que están invitados, les invitamos que sigan escuchando. No se corran, por favor. No nos avergonzamos de este evangelio porque sabemos que es la verdad. Chicos, hoy sí ya se vinieron todas las preguntas. Un comentario, dice el Salmo 73, nos explica de una manera muy especial el contraste entre el sufrimiento de los justos y los que no conocen al Señor. Debemos recordar que la gracia de Dios usualmente la esperamos con cosas buenas, pero el sufrimiento y la disciplina es una manifestación de la gracia de Dios para santificarnos. Amén. El Señor en su amor trabaja en nuestra redención para que cada día seamos más como Jesús. Amén. Dice, yo igual he quedado impactado al saber que han habido muchos que han sacrificado sus vidas por la causa de Cristo. No somos dignos, pero aún hay tiempo para que nos esforcemos de ser dignos de Él. Amén. Dice nuestro hermano Jesús, ¿qué pasa cuando las leyes son las que están con ideologías en contra de verdades bíblicas y casi que obligan a que como personas hagamos cosas que como cristianos no debamos hacer? Es donde tenemos que pedirle el valor, o se podría uno defender. La cuestión es de que nosotros somos ciudadanos de un reino superior, eso está en Romanos capítulo 13. Mientras estamos en este mundo, tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos, cumplir con la ley civil de nuestro gobierno. Ahora bien, hay leyes que son aprobadas. Yo siempre he creído, y aunque esto hace muchas veces que la gente rasgue sus vestiduras, pero es evidente que Satanás es quien está gobernando los gobiernos del mundo. Eso es más que evidente.
Dios gobernando en un gobierno teocrático jamás aprobaría leyes que van en contra de su misma palabra, de su misma santidad, de su mismo carácter moral. Pero a Satanás, lo dice en Lucas 4 y Mateo 4, a él se le han entregado los reinos de este mundo y él a quien quiere se los da. Entonces, todos los gobiernos y las falsas religiones que existen y que por lo regular las falsas religiones están amarradas con los gobiernos, son gobernadas por Satanás y muchas veces están aprobando leyes que van en contra de la Escritura. ¿Cuál es la postura de un cristiano? Resistir. No estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con los matrimonios homosexuales, no estamos de acuerdo con los abusos de personas, no estamos de acuerdo y no es que buscamos arreglar el mundo, pero sí estamos proclamando que la palabra de Dios denuncia estas cosas. Algunos de ustedes han sido testigos que más de alguna vez hemos tenido que denunciar falsos maestros y estoy más que seguro y espero que el Señor nos dé la convicción y el valor para hacerlo, en que van a haber momentos en que vamos a tener que defender la vida, defender la palabra de Dios y denunciar personas que están pro aborto, personas que están pro el homosexualismo, personas que están pro en todo esto, que deteriora la sociedad y que está en contra. Y eso no quiere decir de que estamos en contra del adulterio, que estamos a favor del adulterio y la fornicación, no, también estamos en contra, pero eso no hay que legalizarlo, la gente siempre lo hace. Pero ya legalizar que a alguien se le quite la vida, o ya legalizar que usemos o que las personas puedan utilizar mal sus cuerpos de manera de no dar gloria a Dios, creo que la iglesia se tiene que pronunciar con valor, con convicción, porque de eso dependen las siguientes generaciones, de eso depende el evangelio que predicamos. Y si hay que sufrir por esto, pues hay que sufrir. Ya esa es la idea. Nuestra hermana Michelle dice, el sufrimiento es la oportunidad perfecta para que el conocimiento se vuelva una verdad en nuestro corazón. Es impresionante lo que aprendemos a través de él. Sin duda, no quiero, y gracias Michelle, porque ese es uno de los literales que me salté, pero siempre hemos creído en gracia y verdad que Dios es un tan buen maestro que primero nos enseña la teoría y luego nos enseña la práctica. Entonces, Dios no deja que sus enseñanzas queden en claro, o que sus enseñanzas queden nulas o que se olviden tan rápido, sino que durante la semana, en su misericordia y en su providencia, va a permitir que usted ponga a prueba, que usted ponga o ejercite esto que ha aprendido, de manera que usted no solo lo conozca, sino que también lo viva y lo practique y empiece. No es que se le va a morir a alguien, no, pero en cosas pequeñas que empezamos a morir, empezamos a sufrir, poco a poco identificamos que esto viene, Dios lo ha permitido con un propósito y ahí es donde empezamos a crecer. Entonces, sí, estoy completamente de acuerdo. Crecemos de una manera increíble, como no se puede crecer cuando el sufrimiento cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Gracias, Michelle. Bien, hermanos, gracias por su tiempo. Creo que ya no hay más. Entonces, que tengan una buena noche de descanso. Si quieren conversar de esto, igual lo podemos hacer.
Ahí está el chat de la iglesia. Si hay alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Por el momento, pues descansen, confíen en el Señor, recuérdense de sus promesas y sepan que todo lo que usted está pasando, Él ya lo sabe. Ahora acérquese a Él en humildad, hágale cuéntele a usted su sufrimiento para que usted se recuerde que usted es quien depende de Él. Él no se va a extrañar del sufrimiento que usted está teniendo, pero sí nosotros vamos a encontrar una respuesta paternal, pastoral, sacerdotal, cuando nos acercamos a Dios en esta circunstancia. Así es de que clame al Señor, no tenga pena, no tenga temor, clame al Señor y el Señor es fiel para sostenerlo con su palabra, para sostener su fe y cuidarlo en el valle de sombra de muerte. Y si la muerte llega, solo es una sombra, como lo aprendíamos hace un par de semanas atrás. Si la muerte llega, solo es una sombra que no nos puede dañar, es el medio para que nosotros podamos realmente encontrarnos con Él, que ese es el anhelo de todos nosotros. Así adoramos y adoramos de una manera maravillosa al Señor. Gracias, hermanos. Vamos a orar y despedirnos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos nuevamente en un tema tan delicado. Oro, Señor, para que mis labios hayan sido purificados, para que mi corazón y mis intenciones hayan sido las correctas y que mis hermanos, Señor, los amigos que nos escuchan, puedan recibir esta palabra y en vez de huir de ti, que corran lo más fuerte y lo más rápido posible a abrazarte, a sostenerte y a depender de ti. Si en algún momento nos soltamos, que estamos seguros que va a suceder, no nos sueltes tú. Dependemos de tu obra, dependemos de tu gracia, de tu perdón y de tu misericordia. Gracias, Señor, por tanto amor. Permite que nuestra adoración pueda ser pulida, purificada, para que cada día nos convirtamos en esos adoradores que tú buscas, adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados. Dios me los bendiga. Pasen buenas noches. Nos vemos el día de mañana. 7:30 mañana. Les amamos. Hasta luego.